En el nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión ordinaria de la Comisión de Educación. Don Guido Crino Tazara, bienvenido. Él es vicepresidente, ¿no es cierto?, nacional de la FIDE, como ya señalamos, que es la Federación de Instituciones de Educación Particular. Muy bien, señor Crino, por favor. Bueno, las consultas son bastante amplias, voy a tratar de ser lo más sintético posible en la respuesta. Dudas que esto vaya a mejorar la calidad de la educación. Nuestro planteamiento bien concreto es que valorando las intencionalidades del proyecto, porque las hay y las compartimos, creemos que los medios o las medidas puestas en juego no apuntan en la dirección adecuada. Yo creo que no solo el que habla en representación de la FIDE, sino que incluso connotados personajes que forman parte de la coalición del gobierno han señalado que esperaban que los proyectos que primero se presentaran apuntaran a lo que es esencial. Y en este momento lo que es esencial desde hace ya largo tiempo es mejorar la calidad de la educación en Chile. Eso es claro. Y no se ve en estos tres proyectos una dirección exacta en esa dirección. Los proyectos que nos esperan, que son el fortalecimiento de la profesión docente y el fortalecimiento de la educación pública, sí parece que apuntaran en esa dirección. Y a nuestro juicio debieron ser los primeros en ser puestos en juego. Estos proyectos presentan tres iniciativas que afectan directamente a la educación privada. Yo creo que ese es un hecho indiscutible, es un hecho, porque afectan dos al financiamiento y un tercero a las políticas de admisión. Así que está fuera de toda duda. Ese es el propósito. Ahora, ¿qué hay detrás de ese propósito? Dejémoslo ahí, porque creo que el tiempo no da para, detallar. Pero sí dudamos, repito, que los proyectos vayan a incidir directamente en mejorar la calidad de la educación, que es el problema principal que presenta el país. Había una consulta en torno a nuestra inquietud respecto de cómo se llama lo que va a ocurrir con aquellos establecimientos que tienen como financiamiento compartido cifras superiores a 45.000 pesos, de 45.084 pesos. Yo creo que el mismo ministro de Educación dio una salida para ese problema, cuando plantea que se puede ampliar el plazo de 10 a 15 años. Y esperamos, en base al sentido común, que eso se ponga en práctica, entendiendo que esto es iniciativa del gobierno. Hay una pregunta en términos de que si el derecho a la educación es compatible con el lucro, el copago y la admisión. Bueno, yo creo que nadie va a poner en duda la prioridad o el valor que tiene el derecho a la educación, entendiendo que es la posibilidad que la sociedad pueda, educar a todos los niños que quieren hacerlo, sin exclusiones de ninguna especie y sin discriminación de ninguna naturaleza. Ahora, ¿en qué medida la presencia del lucro, la presencia del copago y la presencia de admisión limitan el derecho a la educación? Aquí podríamos extendernos mucho tiempo. Yo personalmente pienso de que no la limitan. No la limitan. En este momento tenemos una cobertura educacional prácticamente en enseñanza básica al 100%. Y en enseñanza media nos estamos aproximando a esa cifra. Por lo tanto, en el sistema educacional, con el lucro, con el copago y con la admisión que tenemos, el derecho a la educación está vivo, está presente. Es cierto que hay elementos de cobertura pendientes, especialmente en la admisión inicial. Incluso ahí valoramos extraordinariamente el proyecto de gobierno de aumentar la cobertura en esa área. Es algo altamente valorable. ¿Por qué es valorable? Porque los problemas
de segregación que existen en Chile y de vulnerabilidad que existen en Chile y de falta de calidad que existen en Chile empiezan a resolverse cuando se ataca justamente con búsqueda de calidad y con búsqueda de cobertura la admisión inicial. Es decir, el que se haya ampliado, el que se amplíe la posibilidad de salas cunas, el que se amplíe la posibilidad de cobertura de matrícula en kinder y prekinder es una iniciativa de alto peso. Y eso nos permitiría, digamos, ir cubriendo todavía los déficits que tenemos pendientes en términos de aumentar la cobertura educacional que garantiza el derecho a la educación para todos los chilenos. En términos de la política, en términos de los niños, digamos, que presentan necesidades educativas especiales. Yo quiero afirmar categóricamente que hay una deuda pendiente en Chile. No se ha definido una política en materia de educación especial. Y curiosamente, nosotros esperábamos que este gobierno sí asumiera una iniciativa de esta naturaleza. Tenemos proyectos de integración que han tenido serias dificultades. ¿Por qué han tenido serias dificultades? Y hay evaluaciones, digamos, hechas por universidades en este aspecto. ¿En qué sentido? En el sentido que la cultura escolar no está preparada aún. Y aquí hablamos de profesores, hablamos de apoderados, hablamos de los mismos alumnos. No está preparada aún para hacer suya la idea de integración, o sea, la capacidad para entender que el niño que tiene discapacidades puede estar junto a mí en la sala y debe ser atendido con las mismas condiciones y con las mismas características, digamos, que tienen los niños normales. Claro está que con los recursos disponibles, porque no podemos hablar tampoco de una política de integración si no dotamos a la escuela y si no capacitamos a los profesores para que sean capaces de abordar este desafío. No sé si se me escapan cosas. ¿Perdón? Si que los padres van a tener más o menos libertad de elegir. ¿Qué cree usted? Si tenemos más o menos libertad de elegir. Los padres. A ver, partimos de la base, y yo creo que estamos todos de acuerdo, sin ninguna exclusión, de que Chile ha hecho una opción ya histórica por un sistema de provisión mixta de educación. Creo que eso está fuera de discusión. Para que esto sea posible, es decir, esto es necesario para que los padres puedan realmente escoger. Punto uno. Pero para que los padres puedan escoger, es necesario y absolutamente necesario que hayan opciones diversas. ¿Saben ustedes que hay 77 comunas del país que no tienen provisión mixta? Por lo tanto, en esas comunas los padres están impedidos de escoger. Solo están, digamos, con la posibilidad de escoger educación estatal. Cito el caso siguiente. Isla de Pascua. Hace 6 años, la comunidad pascuense solicitó tener una alternativa distinta a la educación pública y solicitó al Obispado de Valparaíso crear un colegio. Tuvimos serias dificultades para ponerlo en juego. ¿Cuál era la razón que se nos daba? La misma que está argumentando la ley. Que la matrícula estaba absolutamente cubierta y que no había demanda adicional. Felizmente, el gobierno de la época, después de presencia continua de la etnia pascuense, haciendo presente su solicitud, autorizó la creación del Colegio Juan Eiró, que es el único de enseñanza privada que en Pascua ofrece diversidad educativa. Entonces, para tener libertad, digamos, para ver si los proyectos apuntan a la libertad educacional, hay que tener a la vista todos estos elementos. Insisto, la diversidad es posible cuando hay diversidad de oferta. Ahora, en términos de diversidad de oferta, seamos claros. Hasta el año 2006, cualquier persona natural que tuviera enseñanza media podía ser sostenedor. Lo que indiscutiblemente era una cosa discutible.
se reguló por ley. ¿Y quién reguló la ley? Las personas naturales no, solo personas jurídicas, pero personas jurídicas con giro único. Cuando esto pasó al Tribunal Constitucional, ojo, por 5 votos a 4 se aprobó que era constitucional. Y como argumento se señaló que las personas jurídicas con giro único todavía podían ser sociedades con fines de lucro o sin fines de lucro. La pregunta que yo hago, en este momento se limita la gestión de poder ser sostenedor a las personas jurídicas sin fines de lucro. Es decir, reducimos, si comparamos notoriamente la posibilidad de ofrecer ofertas educativas solo a un determinado tipo de personas jurídicas. Exacto, con financiamiento público. A eso me refiero. Por Pero favor, por favor, evitemos el diálogo y vaya poniendo términos. Y vamos cerrando. Efectivamente con financiamiento público, pero hay que ser también bien honesto. El 93% de los que se educan en Chile, digámoslo con franqueza, solo pueden tener acceso a una buena educación, felizmente pagada con recursos del Estado. Solo un 8, un 9, un 10% a lo más puede financiar vía colegio pegado su educación. Por lo tanto, al Estado le corresponde el derecho de garantizar para todos, sin exclusión ninguna, no por la dependencia en que se eduquen, la misma cantidad de recursos para hacer posible una buena educación. Y entre paréntesis está pendiente lo de buena educación. Para que haya buena educación tiene que haber recursos suficientes. Y nadie aún nos ha dicho con qué cantidad de recursos se puede financiar un colegio de buena calidad. Nadie lo ha dicho. Esa cosa está pendiente. Gracias, señor Quirino. 30 segundos. No puedo dejar de responderle a don Fidel Espinosa porque tiene todo mi respeto, digamos, lo que él planteó. Primero, FIDE es reconocida por la Iglesia Católica como representante de la educación escolar chilena a nivel nacional y a nivel internacional. Y las discrepancias que puede haber en términos de opiniones tienen que ver con determinados alcances. Me explico. Fin al lucro, nosotros nos oponemos, pero sí entendemos que hay abusos. Por lo tanto, lo que nosotros postulamos es que si que se quiere legislar, se regule el lucro. ¿Qué entendemos por regular el lucro? Si un colegio ofrece calidad, si paga a sus docentes, le da a sus docentes y asistentes de la educación un trato justo, ¿qué razón hay para terminar con el giro? Ninguna. Por lo menos ninguna. Yo no visualizo ninguna. Entre otras cosas. El copago. Aquí podría entenderme. Voy a dejar un estudio. Yo intenté hacer, no soy investigador, pero intenté hacer una meta investigación sobre todos los que han hablado de segregación en términos escolares. Los estudios que tengo son 8. Hay 4 que dicen que segrega, que el financiamiento compartido ha segregado. Y hay 4 que sostienen que no ha sido así. Hay afirmaciones como la del ex rector de la Universidad de Chile, categórico, Víctor Pérez, afirmó en su discurso de inauguración del año escolar que la educación, que el sector educacional más integrado es el subvencionado, es el particular subvencionado. Son afirmaciones, digamos, que son públicas, que nadie desconoce. Hay un estudio hecho por Libertad y Desarrollo que afirma, y nadie lo ha desmentido, que el sector que presenta mayor integración es el particular subvencionado. Por lo tanto, en términos de lo que el FICOM pueda estar, digamos, causando como factor de segregación, a nuestro juicio es discutible. Es discutible. Y en último término, estaríamos de acuerdo en que se terminara siempre y cuando, y aquí está la condición, y eso nos preocupa, que los recursos que el Estado destine a ambas dependencias sean exactamente los mismos, por una razón muy simple, porque los niños que educamos no tienen por qué admitir diferencias. Así de simple. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de AFIDE e invitamos de inmediato por un...